Como matronas, como profesionales de referente en la salud femenina, lo que tenemos que tener es como una lectura muy crítica de todas las recomendaciones que hay y sobre todo saber que hay que individualizar. Podemos tener una misma patología, diástasis de recto, incontinencia urinaria, lo que quieras, dispareunia, ¿vale? Que son patologías que vamos a ver muy frecuentemente en la consulta de matrona, pero con esas tres patologías iguales, y aunque tengamos dos recetas muy potentes, como pueden ser Kegel o como pueden ser hipopresivos, es muy probable que la pauta que le vayamos a dar a Juana, a María, a Carla o a Susana debería ser totalmente diferente, aunque las tres tengan diástasis o las cuatro tengan diástasis o tengan incontinencia. Tenemos que individualizar y tenemos que ver si eso que estamos mandando realmente está teniendo el resultado que buscamos. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. Hoy, en el episodio 38, hablo con Sara Cañamero. Sara es matrona especialista en suelo pélvico y diástasis abdominal. Es enfermera pediátrica y sexóloga. Dirijo un centro de atención integral a la mujer, Maternatal, en Madrid, y un máster especializado en el abordaje del complejo abdominolumbopélvico para matronas. Es docente en múltiples formaciones para profesionales sanitarios y actualmente realiza un doctorado centrado en la diástasis de rectos y el uso de la elastografía para el estudio de la pared abdominal. Bueno, Sara, muchísimas gracias por estar aquí en Aguas Claras. Antes de entrar en materia, me encantaría saber de ti cómo empezó tu camino en el mundo perinatal. Bueno, pues muchas gracias de verdad por invitarme. Bueno, pues yo empecé como muchas matronas aquí en España, siendo primero enfermera. Bueno, me especialicé en pediatría primero, pero la verdad es que pues después de mi primer parto, hace ya 19 años, tuve una experiencia pues no muy positiva. Me empezó a gustar muchísimo todo lo que tenía que ver con no solamente la maternidad, sino todo lo que envuelve a la mujer durante la gestación, cómo es esa atención al parto, cómo podemos acompañar o esa vivencia, hacerla, bueno, pues mucho más humana y, y luego también, bueno, pues las experiencias en el posparto. Así que hice la residencia de matrona, siendo ya madre de un niño y me quedé justo embarazada también de mi segunda hija. Y ahí empezó mi camino dentro de la matronería. Y la verdad es que creo que en lo más profundo de mí siempre había querido ser matrona. O sea, yo hice enfermería sabiendo que lo que más me gustaba era todo el área materno-infantil. Y bueno, es verdad que empecé por pues, coincidencias de la vida en el área pediátrica, pero después todo lo que nos ocurre a las mujeres, todos esos cambios a lo largo de toda nuestra vida, la verdad es que me parecieron fascinantes. Y bueno, pues soy matrona desde hace 18 años y empecé pues en hospitales públicos, privados, haciendo luego también acompañamientos en partos en domicilio, porque al final, bueno, pues lo que veía en el sistema era que había cosas que no se podían cambiar quizás tan rápido como a mí me hubiera gustado. Entonces, por eso también empecé a salirme un poco de lo que era lo convencional, ¿no? Hacer acompañamientos en domicilio, mujeres que a lo mejor no se atrevían a hacer el parto en casa y empezar a acompañarles toda la dilatación y luego acompañarles en el expulsivo en el hospital. Y luego estas mismas mujeres empezaron a demandar también ese acompañamiento posterior, ¿no? Que veían quizá en el sistema sanitario no estaba. Entonces, bueno, pues yo también me empecé a especializar y empecé a estudiar. Lo que vi que faltaba mucho era justo también lo que pasaba después con nosotras, con las mujeres, una vez que hemos parido. Entonces, bueno, pues me empecé a especializar y a moverme en un área que me fascina y que me gusta un montón, que tiene que ver con suelo pélvico, diástasis abdominal. Tuve que estudiar fuera porque en España no había mucha formación para matronas, estaba todo dirigido para fisioterapeutas o médicos, aunque estudié mucho en España con fisios también. Y pues hace como 14 años, lo que hice fue montar una clínica donde colaboramos muchos profesionales actualmente, matronas, fisios, psicólogas. Hasta ahora también han estado colaborando profesionales de la actividad física. Me parece muy importante todo lo que tiene que ver con el ejercicio. Es un área que me fascina y que he estudiado mucho también. Y bueno, pues actualmente lo que hago es, por un lado,
impartir formaciones y formar a matronas en todo lo que no tiene que ver con obstetricia, sino con el área más ginecológica y sexual, que es una de nuestras competencias y quizás no tan conocida por parte de la sociedad o por parte de otros profesionales sanitarios, dirigir la clínica también. Entonces tengo, por un lado, todo lo que es la labor de formación a otras compañeras y, por otro lado, tengo la labor asistencial, que para mí es lo que me da vida ahora mismo. Guau, muy interesante, muy completo también, porque compaginas el tema de la matrona, especialista en suelo pélvico y también sexología, ¿no? Que creo que te formaste también en sexología. Sí, ¿Cómo combinas esos conocimientos, ¿no? En tu trabajo, en tu acompañamiento, en tu visión. a ver, es que yo creo que al final la sexualidad femenina es como algo transversal, ¿no? Que atraviesa a la mujer en todas las etapas, desde que somos niñas hasta la primera regla, y después durante la gestación, el embarazo. Al final, para conseguir un embarazo es un acto de amor y de sexualidad pura. El parto en sí también tiene una esfera sexual muy, muy potente ahí. Y luego, por supuesto, el posparto y cómo va cambiando, ¿no? Entonces, yo creo que como matronas no podemos separar a la mujer como en compartimentos, ¿no? Esto es esfera sexual, esto es suelo pélvico solo, esto es embarazo, esto es parto, ¿no? Entonces es una forma de comprender o que la mujer sienta que la sexualidad no es algo ajeno a ella, ¿no? Que forma parte y que volver a integrarlo dentro de nosotras es importante. Y es verdad que yo al final, si tú, como cualquier matrona, lee cuáles son, ¿no?, nuestras competencias en acompañamiento, en esfera sexual, etcétera, etcétera. Pero claro, yo era una pata que sentía que estaba como un poco coja al final, ¿no? Tenemos que acompañar a la mujer en su esfera sexual. Entonces, yo tuve que hacer, o sea, me sentí con la obligación de seguir formándome y claro, yo tuve que hacer el máster de sexualidad, soy sexóloga, también soy terapeuta de parejas, pero yo me dedico solamente a la mujer, hago el acompañamiento en las parejas si es necesario, pero sobre todo trabajo con la sexualidad femenina. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que dices que es algo transversal, ¿no? No se puede separar. Y hay prácticas en este campo o que estamos enseñando cosas o haciendo cosas quizás las compañeras, las matronas, que hoy sabemos que no funcionan o incluso, no sé, son contraproducentes. Yo creo que tenemos creencias o formaciones o formas de actuar muy arraigadas, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con en el acompañamiento de la mujer. Dentro de lo que es mi campo, donde yo me he especializado últimamente, que es el suelo pélvico, no me voy a meter en obstetricia porque hace años que no me dedico a ello, pero por ejemplo en temas de suelo pélvico, acompañamientos posparto, hay cosas que quizás deberíamos de cambiar, sobre todo porque creo que estamos dando un mensaje quizás un poco erróneo a las mujeres que ya bastante tenemos con el hecho de ser madres, mujeres, etcétera, en esta sociedad, como para que además las matronas podamos mandar mensajes quizás culpabilizadores a veces, ¿no? Como por ejemplo, a mí se me ocurre ahora mismo uno que es como muy recurrente entre las mujeres que vienen a consulta, que es que el posparto dura 6 semanas. Es algo que quizás, bueno, pues las que somos madres lo hemos vivido y lo comprendemos mucho mejor, pero es un mensaje que es muy equivocado, ¿no? El posparto dura lo que tenga que durar y lo que decimos, esas 6 semanas fisiológicas de recuperación, pues es muy probable que sean muy cortas. Entonces, claro, cuando decimos a la mujer el posparto dura 6 semanas y como ya carta verde, ¿no?, vía libre para hacer cualquier cosa, desde empezar a recuperar tu cuerpo después de una maternidad, empezar a retomar relaciones sexuales cuando estamos en una sociedad que es muy coitocéntrica, con lo cual ya pensamos, relaciones sexuales pensamos directamente en, venga ya, penetración, ¿no? Son cosas que pueden hacer y hacen mucho daño, claro, porque las mujeres enseguida, vale, pues ya se supone que son 6 semanas, puedo mantener relaciones sexuales y lo primero que pensamos es coito, y ahí puede haber dolor, aparece dolor y falta de deseo. Al final somos mamíferas y que el deseo esté inhibido, que esté más bajo, es totalmente normal y es fisiológico, pero vienen muchas mujeres sintiéndose mal y culpables porque su deseo no ha vuelto a despertar o porque de repente vuelven a mantener relaciones sexuales y les duele. Entonces sienten que están rotas o que algo está mal en ellas. O de repente te vienen y te dicen, oye, es que no me cierran ni los pantalones, ¿no? Ostras, es que es normal. Tu cuerpo necesita tiempo y necesita comprender que hay que tratarlo con mimo y con calma, ¿no? Entonces, quizás ese mensaje deberíamos cambiarlo. También hay otra cosa que hace también, que me hace mucha gracia, ¿no? Que muchas mujeres dicen, bueno, yo voy a la matrona y cuando me valoran el posparto, lo único que hace es meter los dedos y decirme que apriete. Y ya está. Entonces, como que
Me da muchísima pena por parte de la profesión, porque creo que tenemos la profesión más bonita, más completa y más necesaria de la sociedad y del mundo. Y me da mucha pena que la matrona sea vista como la persona que te mete los dedos, te dice que apriete y ya está. O sea, hay que valorar todo en la mujer. Somos un todo. Y como te decía antes, igual que la sexualidad transversal, el posparto nos es transversal, ¿no? Y todo es, o sea, nos atraviesa todo, desde la postura que tenemos, la forma de respirar, el abdomen. O sea, el suelo pélvico muchas veces es la víctima de lo que puede ocurrir a una mujer que tenga incontinencia urinaria. Y la culpa a lo mejor está en un bloqueo diafragmático, que a veces es un problema simplemente emocional, que se ha bloqueado o por un parto, fíjate que ha sido un expulsivo muy largo, o que el bebé haya estado encajado y que haya habido una contractura en intercostal. O sea, hay muchas cosas que tenemos que hablar y se nos pasan por alto, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que cambiar, o el uso de los Kegel de forma indiscriminada. Al final, los ejercicios de Kegel, que sí que es verdad que las guías clínicas parece que es el gol estándar para la rehabilitación de cualquier incontinencia urinaria o de cualquier disfunción de suelo pélvico, pero si tenemos en cuenta que si tenemos 10 mujeres que vienen a consulta en una mañana y sabemos que la evidencia científica nos dice que entre 4 y 6 de ellas no van a saber, o no van a tener propiocepción de suelo pélvico y no van a saber contra el suelo pélvico, que más del 20 o el 30% de las mujeres tienen una hipertonía en suelo pélvico, con lo cual ahí los Kegel son contraproducentes. Y luego además hay muchas mujeres que quizás tú les haces una exploración y tienen una exploración totalmente normal y siguen teniendo incontinencia, ahí los Kegel se nos quedan cortos. Entonces, como matronas tenemos que tener muchas más herramientas, no solamente para explorar y para ver más allá del suelo pélvico, sino para dar y poder proporcionar a las mujeres para que vuelvan a reconectar con su cuerpo y a volver a estar bien. Sí, totalmente. Y hablando de los Kegel, eso claro, es un tema que ya se está hablando hace tiempo, pero son ejercicios como bastante prácticos. Sí, parece que valen para todo. Luego han entrado los hiperpresivos, ¿no? Como también como una receta mágica, que por un lado Sí. tienen sus ventajas y son muy Mm. interesantes, pero para mí a la vez como que tiene ese punto de que se necesita personalizar, ¿no? Sí, por un lado, las mujeres afortunadamente tienen cada vez más información, hay más matronas o más profesionales que divulgan y eso es fantástico, pero es verdad que tenemos que seleccionar hacia dónde nos nutrimos. Y como matronas, como profesionales de referente en la salud femenina, lo que tenemos que tener, como dices, es como una lectura muy crítica de todas las recomendaciones que hay, y sobre todo saber que hay que individualizar, ¿no? O sea, la palabra clave es la que has utilizado antes, individualizar. Podemos tener una misma patología, me lo invento, diástasis de recto, incontinencia urinaria, lo que quieras, una dispareunia, ¿vale? Que son patologías que vamos a ver muy frecuentemente en la consulta de matrona, pero con esas tres patologías iguales, y aunque tengamos dos recetas muy potentes, como pueden ser Kegel o como pueden ser hipopresivos, es muy probable que la pauta que le vayamos a dar a Juana, a María, a Carla o a Susana debería ser totalmente diferente, aunque las tres tengan diástasis o las cuatro tengan diástasis o tengan incontinencia. Tenemos que ver y tenemos que intentar individualizar y tenemos que ver si eso que estamos mandando realmente está teniendo el resultado que buscamos. Y yo me explico. En principio, lo que nos dice la teoría es que un hipopresivo lo que va a hacer es, de manera refleja, contraer suelo pélvico, ¿vale? Y va a activar también el transverso abdominal, que son los dos músculos más importantes, ¿no? Elevador del ano y transverso abdominal, que necesitamos para la rehabilitación abdominolumbopélvica. Bien, y entonces el hipopresivo se vende como que es la receta universal. ¿Qué ocurre? Que hay un porcentaje relativamente alto de mujeres en el posparto que pierden la sinergia suelo pélvico transverso. El suelo pélvico va por un lado y el transverso, el abdomen, funciona por otro. Con lo que muchas veces cuando hacemos un hipopresivo, el suelo pélvico no responde nunca. Entonces, lo que tenemos que hacer como matronas es, venga, vamos a ver si el hipopresivo en este caso, que podría estar indicado, en tu cuerpo tiene la respuesta que queremos. Porque si no, tú vas a mandar a la mujer una pauta de hipopresivos y te va a venir a las 3 semanas y te va a decir, estoy igual o incluso peor. Así que lo más importante siempre va a ser, vale, vamos a poner esta pauta de X repeticiones o de estos ejercicios de Kegel, o vamos a hacer hipopresivos, o vamos a hacer otras activaciones musculares, trabajo de glúteo, lo que sea,
pero tenemos que comprobar, ya sea mediante tacto vaginal, ya sea mediante ecografía, que lo que realmente estamos buscando en esa mujer se está dando. Porque si no, no tiene sentido. O sea, no tiene ningún sentido porque no hay recetas mágicas que valgan para todas. Como decimos, hay que realmente ver cuál es la realidad de cada mujer, tanto física como realidad vital, porque es que a lo mejor de repente yo tengo mujeres que han ido a otros profesionales que les han pautado un montón de ejercicios que están muy bien pautados, pero esas mujeres no tienen tiempo. A su realidad es que a lo mejor están con una lactancia súper complicada, con un niño de alta demanda también, y no tienen tiempo. Y entonces vienen a consulta sintiéndose culpables porque no han podido hacer eso que la matrona o el profesional sanitario les ha mandado. Cualquier herramienta, ya sea ejercicios, ya sea biofeedback, ya sea electroestimulación, radiofrecuencia, es decir, las matronas tenemos un gran abanico de herramientas para utilizar con cada mujer, para saber realmente si esa herramienta es útil o no con esa mujer en concreto. Tenemos que tener un sentido un poco como de investigadoras, ¿no? Y tenemos que ver si el resultado que estamos buscando, por ejemplo, yo lo que quiero es que esta mujer consiga que cuando ella contraiga su suelo pélvico, también se contraiga su transverso abdominal y además genere una ligera tensión, me lo invento, en el elevador del ano para que, como tiene incontinencia de gases, contraiga o disminuya el ángulo anorrectal, ¿vale? Entonces, tengo muchísimas herramientas. ¿Cómo saber o cómo distinguir que esa herramienta es útil o no? Pues hay que hacer una valoración, ¿vale? Siempre es a través de la valoración. Lo que tenemos, nuestra forma de trabajar debería ser, esta mujer presenta esta sintomatología, sobre todo como matronas, tenemos que trabajar o abordar desde el punto de vista biopsicosocial. Me da igual que esté roto el elevador del ano, que haya una avulsión, que haya una cicatriz que esté tensa. Quiero saber cómo impacta en su calidad de vida esto. Y entonces, yo lo que quiero llegar es a que esta mujer no tenga una incontinencia de gases cuando está en el trabajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo tengo que llegar allí? ¿Cuáles son esos pasos que tenemos que seguir o qué tengo que conseguir para esto? Tengo que conseguir determinadas cosas físicas que ocurran en esa mujer. Y tengo muchísimas herramientas. Y las herramientas, evidentemente, las tengo que ir testando e ir viendo si son efectivas o no. Entonces luego yo ya me planifico y pacto con esa mujer cuánto tiempo hay de trabajo efectivo por tu parte, cómo está de implicada o no, porque hay mujeres que están súper motivadas y luego las hay que necesitan un momento de calma y no pasa nada. Y después trazar junto con ella un plan de tratamiento, pero siempre viendo y comprobando que el efecto que yo quiero de esa herramienta que vaya a usar, ya sea un Kegel, ya sea un hipopresivo, ya sea una activación de transverso aislada, se dé. Y hablando de la valoración, la mayoría de las valoraciones tradicionales, ¿no?, se hacen en camilla, ¿no?, con las mujeres acostadas, pero tú evalúas el funcionamiento abdominolumbo-pélvico también en carga, bueno, en realidad en movimiento real, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué diferencia ves cuando analizas la función de pie o durante una sesión, por ejemplo, de entrenamiento? Es una pregunta súper interesante. Creo que cada vez más vamos cambiando un poco. Y el tema es muy sencillo y es, si tú ves que todas las disfunciones que ocurren en la mujer siempre son con la mujer, como bien dices, en carga, en bipedestación, en verticalidad, con el efecto de la gravedad y además tenemos una vida que es hiperpresiva, o sea, y entonces lo que tenemos que hacer es intentar trabajar o intentar ajustar esa rehabilitación a su realidad. De nada nos va a servir hacer algo en camilla porque son situaciones que no son reales. Ninguna madre, ninguna mujer vive tumbada. ¿Qué cambios vemos? Pues evidentemente lo que vemos es, cuando lo hacemos en bipedestación o incluso con movimiento, porque ya hay ecógrafos que nos permiten, o herramientas inalámbricas, ¿no?, que nos van permitiendo evaluar cómo es ese comportamiento, vemos la funcionalidad del compartimiento abdomino-lumbopélvico y vemos cómo esa mujer es capaz de gestionar presiones, cómo cuando levanta el peso o las cargas responde a su suelo pélvico. Todas las disfunciones que aparecen en la paciente o cuando la calidad de vida se ve afectada es cuando la paciente está de pie. Nuestra vida en general es en verticalidad con el efecto de la gravedad y además nuestra vida es hiperpresiva, que le tenemos mucho miedo a las presiones y que no hay que hacer presiones ni levantar cargas ni nada, pero es que eso es un ideal que realmente no se puede cumplir. Las madres levantamos peso, las mujeres vivimos
corriendo, saltando y nuestro cuerpo se debe adaptar. Con lo que nuestra evaluación debería ser también para valorar realmente la funcionalidad y realmente cómo responde ese suelo pélvico, ese abdomen, ese diafragma, esa postura, lo deberíamos hacer en carga. Afortunadamente cada vez hay más herramientas diagnósticas como son ecógrafos, como son sondas que nos permiten medir la actividad de la musculatura del suelo pélvico, que son inalámbricas, y vamos a poder afinar mucho en esa evaluación. Pero incluso si no tenemos el ecógrafo, no tenemos aparatología, podemos hacer exploraciones vaginales con la paciente de pie y cambia mucho. Cambia cómo contrae ese suelo pélvico, cambia cómo se colocan esas vísceras pélvicas una vez que la mujer está en bipedestación y cómo realmente están y cuando ella levanta peso, si descienden o no. Entonces, es súper importante que la valoración la hagamos de las dos formas, pero que la rehabilitación sea realmente adaptada a la realidad de la mujer. No tiene ningún sentido que hagamos terapia en cama, tumbada con la mujer, Mm, salvo que tengamos que trabajar tejido, una cicatriz, ahí sí, porque ahí la paciente está pues un poco más pasiva, pero si lo que buscamos es una rehabilitación real y una readaptación de ese cuerpo a su realidad y que no presente sintomatología en su día a día, lo que tenemos que hacer es ponerla de pie y ponerla a hacer todo lo que ella hace. muy interesante. ¿Y qué criterios podemos, porque claro, no todos vamos a ser expertas en suelo pélvico, ¿no? Que obviamente hay que formarse obviamente para estar actualizada y seguir formándose, ¿no? Con el tiempo en todas esas especialidades, pero ¿qué criterios podemos usar para decidir si una mujer, por ejemplo, necesita derivarse a un especialista o a un fisio o a una matrona especializada Uh -huh. en suelo pélvico? Pues bueno, yo personalmente lo tengo muy claro y sé y pienso y creo en el trabajo multidisciplinar. Yo creo que no perdemos valor cuando somos capaces de trabajar en equipo con otros profesionales y yo, por ejemplo, y es lo que yo hago y es lo que yo recomiendo, por ejemplo, a mis alumnas del máster, es que tenemos que ser muy críticas hasta dónde nosotras podemos llegar. Porque podemos tener muchas competencias, pero quizá no tener esas habilidades o conocimientos o incluso tiempo real, porque muchas veces en la sanidad pública lo que no tienen es tiempo para poder abordar con más profundidad ese tipo de patología. Entonces, cuando sepamos que esa mujer requiere una atención donde nosotras no podemos llegar, tenemos que ser humildes y tenemos que confiar en que tenemos otros compañeros donde apoyarnos y creo, y así lo siento, que no vamos a perder a esa mujer. Yo hay muchas veces que a mí me vienen a consulta y yo llevo ya muchos años de recorrido y soy profesora en diferentes formaciones y es verdad que cuando era más joven a mí me dolía y me dolía en mi ego el sentir que yo no podía dar en ese momento una respuesta a una mujer porque no sabía, yo estaba explorando, estaba viendo algo, pero no sabía por dónde seguir. Ya con la madurez y con los años he ido aprendiendo que, bueno, pues que eso realmente estaba hiriendo mi ego y me lo tendría que quitar y dejar fuera de la consulta, porque para poder ayudar a esa mujer, yo lo que tenía que hacer es ser sincera y decir, Mm. estoy viendo algo, ahora mismo no te puedo ayudar, yo voy a hacer un informe para que otro compañero quizás pueda ayudarte. Creo que hay otros profesionales, un ginecólogo quizás, un dermatólogo vulvar, una matrona, un fisioterapeuta. Hay muchísimos compañeros donde las matronas os podemos apoyar, pero es que aparte yo me voy a estudiar tu caso y voy a ver, voy a investigar, voy a hablar con otros compañeros y voy a ver cómo desde mis competencias yo también puedo ayudarte. Pero el saber que no la vamos a perder. O sea, yo he visto que la mujer realmente lo que va a sentir es que nos preocupamos de verdad y estamos validando lo que ella está sintiendo o lo que ella está vivenciando como profesionales, que somos su pilar y en torno a nosotras van a girar el resto de profesionales, porque la mujer siempre va a volver a la matrona. Entonces, hay veces que quizás tenemos miedo de derivar porque esto lo deberíamos de saber o deberíamos de dominar o deberíamos de darle una respuesta a la mujer, pero no pasa nada porque nosotras nos guardemos nuestro ego, escribamos un informe con lo que estamos viendo, valorando, derivemos a otra compañera o otro profesional sanitario y luego podamos estudiar y podamos ver cómo sigue y ver si podemos ayudarla. Quizás simplemente acompañando, escuchando cómo va ese proceso, ya es un gran apoyo, porque es que de verdad que somos la referencia de la mujer y esa mujer va a volver a nosotras y vamos a aprender un montón con eso. Me encanta, sí, creo que es la mejor manera, de hecho, de seguir aprendiendo, ¿no? Y Sí, de aprender de otras y de otros.
Y también lo que dices, yo creo que ser conscientes de que tenemos este rol de continuidad, ¿no? De dar continuidad en el acompañamiento y Claro, poder coordinar incluso ciertos cuidados alrededor de ella, ¿no? Para eso que es. ella no se siente perdida incluso, ¿no? Ujú. Eso es, somos como el eje, ¿no? Sí. De todo eso. Entonces, bueno, pues puede estar viendo al ginecólogo, puede estar viendo a un urólogo, puede estar viendo a un fisio, pero nosotras somos al final el eje o el soporte donde la mujer, bueno, pues vamos a aunar todo eso, porque claro, el Mm, urólogo solamente va a ver mm. eso, el gine va a ver pues, la vulva o le va a mandar los corticoides, el fisio va a trabajar el síndrome miofascial, pero la matrona va a ver todo y va a integrar todas esas piezas del puzzle. Entonces, nos tenemos que posicionar y creernos también, porque yo lo que veo también que quizás las matronas, como tenemos un síndrome de la impostora muy potente, ¿no? Nuestra profesión tenemos que quitarnos y que creernos realmente lo que suponemos para la mujer y para la sociedad. Somos súper importantes. Totalmente de acuerdo, sí. No sé si tienes algún caso que te haya marcado especialmente y que aprendiste, ¿no? Como profesional. Buah, pues es que yo tengo, afortunadamente, tengo todos los días y yo me siento muy afortunada porque, claro, a mí al final, pues me voy posicionando como referente de los casos más complicados, ¿no? Y me gusta y supone un reto diario en la consulta. No sé, o sea, yo te diría que a mí, por ejemplo, ahora mismo estoy como muy sensibilizada con el dolor pélvico crónico en mujeres. Es cierto que cada vez se está hablando más y se va visibilizando más, pero yo tengo casos de mujeres que me vienen ya en menopausia, que han estado con dolor en relaciones sexuales desde el posparto y sus hijos quizás ya son adolescentes o tienen 20 y pico años y no llega hasta la menopausia cuando de repente, que estamos en otro cambio vital muy potente para la mujer y de repente ya como que volvemos a reconectar un poco con nosotras mismas, ¿no? Y con nuestro cuerpo, pues que empiezan quizás a verse. Entonces tengo los casos de varias mujeres que han estado conviviendo con una sexualidad nada placentera, dolorosa y desconectadas totalmente de su genitalidad y vuelven en un momento de madurez a volver a reconectar, a volver a disfrutar de su cuerpo, de la sexualidad, de sentir o de vivir sin dolor. O sea, para mí eso es tremendo y muchas veces ahí el trabajo es multidisciplinar porque a veces que tenemos que derivar a psicología porque hay mucho trauma detrás o hay mucho trabajo que trabajar también con la pareja. Es súper bonito porque trabajas también a veces, pues hay mucho limitación facial con osteópatas, fisios, pero luego, bueno, es trabajar con ella, con recuperar todo ese deseo o esas ganas de vivir. Y son mujeres que a mí me están enseñando un montón. Y como yo ahora mismo estoy transitando también este momento de menopausia, pues la verdad es que estoy como muy conectada ahí y Mm. me alucina, me gusta mucho. Sí, además me ha gustado lo que has dicho de volver a reconectar con su deseo y con sus ganas de vivir, porque al final está súper relacionado esto también. Sí, es eso, o sea, al final el deseo o la libido está muy relacionado con la energía vital, con la energía femenina y muchas mujeres que vienen con falta de deseo, al final lo que tienen realmente es una falta de vitalidad o de energía vital y lo que tenemos que recuperar, ¿no? Es justo eso, esas ganas o esa energía, ¿no? O esa fuerza que tenemos las mujeres que a veces, claro, tanto dar, tanto cuidar, Mm. tanto estar por el otro, por la familia, el trabajo, etcétera, bueno, pues vamos perdiendo. Y en un momento en que estamos ahora, ¿no? Que hay tanta información, tantos métodos, tantas opiniones, ¿cuál crees que es el principal mensaje que deberíamos como unificar como profesionales, que sea útil y que ofrezca claridad, ¿no? Dentro de este mar de información? Sé que es una pregunta muy complicada, ¿eh? Bueno, pues yo quizás diría, o por lo menos a mí, si yo fuera mujer paciente de una matrona, me encantaría escuchar en la consulta que mi cuerpo no me está fallando. Cuando vaya a pedir ayuda, pues quizás por una incontinencia, por una diástasis o por una falta de deseo, me encantaría sentirme escuchada, me encantaría sentirme validada, me encantaría que la matrona fuera el lugar donde sentirme en casa, donde sentirme con esa confianza de desnudarme, porque al final las mujeres en la consulta de matrona nos desnudamos y estamos delante de un profesional que tiene que ser empático. Y creo que nuestro papel fundamental como matronas es devolver a la mujer esa confianza en ella misma, por supuesto, el devolverle esa seguridad
y el creer que su cuerpo está para acompañar, que transitamos por muchos cambios, afortunadamente, y que no debemos verlos como un fallo, como algo que es un defecto, sino que es una suerte el poder transitar por diferentes momentos, etapas vitales. Somos cíclicas, somos creadoras de vida, somos dadoras de alimento, somos unas personas súper potentes, pero que muchas veces la mujer pierde esa confianza en ella misma, y creo que desde la consulta de matrona lo que tenemos que hacer es acompañar todos esos tránsitos o todas esas vivencias, ¿no?, que está pasando la mujer, y devolverle esa confianza. Me encanta. Y si dependiera de ti actualizar una guía, algún estándar, ¿no?, de cuidado en matronería, ¿cuál sería? Pues evidentemente, a ver, pues el suelo pélvico es, yo creo que es un poco todo lo que es el CALP, el complejo abdominolombo-pélvico, y también la sexualidad, ¿no? Como, por ejemplo, abordar las principales disfunciones sexuales que van apareciendo en consulta. Creo que deberíamos de actualizar y revisar. Yo creo que toda la parte de obstetricia hay mucha movilización y mucho cambio, y se van haciendo, se van consiguiendo, y yo admiro un montón a las matronas que están en ese ámbito y van consiguiendo, pero tristemente somos pocas las matronas que nos dedicamos más específicamente a suelo pélvico. Y bueno, pues poco a poco sí que vamos cambiando, y pero nos tenemos que posicionar como referentes de la mujer, que muchas veces dice, ah, pues que no sabía que la matrona veía menopausia, o no sabía que la matrona me podía valorar el suelo pélvico. Entonces creo que deberíamos actualizar protocolos de actuación que ya se están haciendo en algunas comunidades. Creo en ámbito de suelo pélvico o ginecología desde la consulta de matrona, porque tenemos mucho campo que ocupar o que volver a ocupar, y por supuesto que la sociedad y las mujeres empiecen a demandar a la matrona como el profesional de referencia en este ámbito. Y bueno, podríamos seguir hablando de eso horas y horas. Creo que tienes un tesoro de información dentro de ti y bueno, también sé que das muchas formaciones a profesionales, a matronas, donde pueden encontrar las compañeras información sobre esas formaciones. Bueno, pues yo dirijo actualmente un máster de suelo pélvico para matronas en FUDEM. Ahora mismo estoy trabajando con ellos. Colaboro también como docente en diferentes másters de sexología. Y luego hago monográficos y formaciones para matronas, y suelen ser los colegios de enfermería o las propias gerencias hospitalarias las que contactan conmigo. Yo suelo publicar en mis redes sociales las formaciones, siempre y cuando haya plazas, porque es cierto que hay mucha demanda, y eso me alegra un montón, que haya ganas por parte de las compañeras de formarse. Y mi intención es empezar también a abrir un poco, porque tengo mucha demanda de América Latina y de compañeras que están al otro lado, y quizás empezar a hacer en el 2026 formaciones online también, para poder llegar un poquito más lejos. Entonces, bueno, este es como mi propósito del 2026, empezar también a hacer ya formaciones online para que poco a poco podamos ampliar y ir creciendo como compañeras, porque yo también, cada vez que hago una formación, yo me enriquezco al final. Yo se lo digo a todas mis alumnas, o sea, yo salgo aprendiendo un montón también, porque hay diferentes formas de trabajar y de actuar, y creamos red también, porque pues luego al final ya sabemos quién trabaja de una forma, pues oye, que tengo esta paciente, ¿cómo puedo ayudar? Entonces empezamos a crear red de profesionales relacionadas también con suelo pélvico, porque muchas veces lo que nos ocurre a las matronas es que al final, como estamos solas en la consulta, de puertas para adentro con una mujer, nos encontramos muy solas, y el poder también hacer red de profesionales que se dediquen a este ámbito, que tengan pues estas inquietudes en cuanto a casos clínicos en concreto, pues creo que también es interesante. Mucho, sí. ¿Hay algo más de que no hemos hablado que te gustaría compartir? Pues yo creo que, bueno, como me dejes aquí rienda suelta, ya ves que yo me enrollo como las personas, porque es un tema que me fascina, ¿no? Me gusta seguir formándome, me gusta hablar de lo que me dedico, porque realmente me siento súper afortunada, pues creo que más o menos hemos tocado un poco los campos que a mí ahora mismo, porque quizás dentro de unos meses me vuelves a contactar, porque de repente ahora estoy pues con otra cosa, pero Ujú. ahora yo estoy muy focalizada en la mujer, en la sexualidad femenina, suelo pélvico y diástasis, y creo que son campos muy importantes, porque al final afectan a mujeres tanto que son madres como que ellas deciden no serlo o no pueden serlo, y creo que es algo que, bueno, no solamente es fascinante, sino que es necesario. Muchísimas gracias, Sara, por tu tiempo, por estar aquí, por toda tu dedicación y se nota tu pasión, la verdad.
Seguimos en contacto y muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Gracias. En Aguas Claras seguimos conversando, reflexionando y reivindicando nuestra profesión. Suscríbete a nuestra newsletter en aguasclaras.org y síguenos en @somosaguasclaras. Gracias por escuchar.